de a cambio? Pues cosas muy valencianas, pero también muy generales. Es decir, el compromiso de que en 8 meses hay encima de la mesa hay una nueva modelo de financiación, es decir, una propuesta de modelo de financiación para que podamos discutirla y, mientras tanto, en fin, que se busque algún mecanismo de compensación para que también nosotros podamos cumplir con ese déficit que algunos dicen, bueno, hay comunidades incumplidoras. Sí, pero somos incumplidoras porque llevamos muchos años con un sistema de financiación que se tenía que haber reformado y que sigue sin reformarse y que, por tanto, nos hace a algunos que tengamos que ser incumplidores para poder prestar los mismos servicios que otros prestan porque tienen una financiación de acuerdo. Un segundo punto, el tema de la dependencia. Nosotros estamos asumiendo el 88% de la dependencia, cuando tendríamos que estar asumiendo nosotros el 50% y el Estado 50%. El Estado solo asume ese 12%. Por tanto, un compromiso de que en esta legislatura el Estado asume aquello que dice la ley. El Estado paga el 50% de la dependencia y las comunidades autónomas el 50% de la dependencia. Fíjese a cuánta gente podríamos meter en el sistema de la dependencia si el Estado asumiera su parte. Un compromiso de que no se firman más acuerdos comerciales con países terceros en temas de agricultura si no hay un estudio previo de cuál es el impacto sobre la agricultura valenciana y española. Y un cuarto punto para nosotros importante, y es, se aprobó en la anterior legislatura la reforma del estatuto en el que decía claramente, además por una mayoría aplastante en el Congreso, en el que decía que las inversiones territoriales se tenían que acercar al peso poblacional, y en este sentido nosotros entendemos que tiene que haber ese compromiso. Es decir, yo creo que son propuestas absolutamente razonables que no son solo agenda valenciana, sino que también son agenda general y, por tanto, yo creo que, en definitiva, está habiendo avances. Soy optimista, pero digamos que esto se tiene que concretar para que nosotros pasemos al sí.